Cádiz. Mediante ella, a inicios del siglo XVIII, el dominico Joseph de Peralta solicitó libros para sí como para su hermano, Pedro de Peralta, el célebre hombre de letras. También existía, como en la actualidad, la posibilidad de comprar libros de segunda mano. Una vez fallecida una persona, los albaceas, con la finalidad de hacer cumplir las mandas testamentarias del difunto, ponían a la venta sus bienes. Las ventas eran públicas y los objetos, entre ellos los libros, eran vendidos a bajo precio. Algunos propietarios, conocedores del destino de sus libros y del valor de los mismos, incluían instrucciones a sus albaceas acerca de la venta de los mismos. Así lo hizo, por ejemplo, el médico Juan Jerónimo Navarro, a mediados del siglo XVII, quien dispuso expresamente que, dado el valor de su biblioteca, no fuese malbarateada. Una vez poseído, el libro debía tener un sitio. El espacio que ocupaban los libros, como se verá, dista de ser algo banal. Ilustra la consideración hacia el libro, la condición social de su poseedor y su mundo intelectual. Entre los lectores más modestos en el siglo XVII, el libro no tiene un lugar determinado. Puede encontrarse en cualquier lugar de la casa, ya sea en la habitación única, en la cocina o en algunas de las dependencias. A veces se confundían con los trastes. Así, por ejemplo, el licenciado Gaspar Díaz Severino, cura de Caicay y Huásac, en Paucartambo, poseía en su doctrina unos libros y otros algunos trastes. Pero cuando el número de libros poseído aumentaba, se volvía necesario un mueble para colocarlos. Los más humildes fueron la caja y la petaca. Las cajas solían ser de madera, en algunos casos con cerradura, lo que revela un afán por impedir hurtos y pérdidas. Tal es el caso del capitán Juan de Berrieta, vecino de Lima, quien poseía una caja con su cerradura y llave grande, en la cual se encontraban 8 libros grandes de papel, de marca mayor de mapas de Juan Antonio, autor aforrados de viñetas doradas, un libro de las obras de Ludovico Blosio, otro libro grande, La Doctrina de la Virtud, 3 libros medianos, El Rey Don Pedro Defendido, Para Todos de Montalbán, Bernardo del Carpio, más otro libro pequeño, Pastores de Belén. Algunas veces la caja contenía, además de libros, los instrumentos del oficio. El capitán Melchor de Molina, piloto mayor de la Mar del Sur y residente en el Callao, tenía una caja en cuyo interior se guardaban, celosamente, 4 libros pequeños, un compás y su ropa. El alarife Manuel de Escobar, a su vez, dispuso de una caja para custodiar su colección de tratados de ingeniería y arquitectura. A diferencia de la caja, como ya dije, fabricada usualmente de madera, la petaca era de cuero. El hacendado Pedro Enríquez tenía en su estancia, en Yauris, 21 libros grandes y pequeños, de diferentes autores en latín y romance, en una petaca. Además de petacas y cajas, se usaban escaparates, escritorios y bufetes para colocar los libros. El escaparate era una especie de alacena o armario con puertas de vidrio o cristales y anaqueles. Se trataba de un exhibidor de objetos mayormente de valor. El teniente capitán general Miguel Solano de las Cuevas conservaba en un escaparate 40 libros, grandes y pequeños, de diferentes facultades, los cuales, según sus propias palabras, eran de estimación. El escritorio solía ser un mueble cerrado, con divisiones en su parte inferior, destinado a guardar papeles, a veces con un tablero sobre el cual escribir. Alonso Merlo de la Fuente, el poderoso deán de la Catedral del Cusco, poseyó un escritorio de considerables dimensiones para acoger su colección de 81 libros. De características más modestas parece haber sido el bufete, una mesa de escribir con cajones. Francisco Arroyo Naharro, cura de la doctrina de Ninacaca, en el obispado del Cusco, era propietario de 3 bufetes de madera ordinarios viejos, encima de los cuales se alineaban 40 libros, chicos y grandes, en latín, romance e italiano, todos viejos.
Trátese de escaparates, escritorios y bufetes, estos libros traducen una preocupación central: la conservación. El libro es un objeto precioso que hay que preservar. Pero el mueble más frecuente entre los destinados a la conservación y ordenamiento de los libros, ¿no?, es el estante. Los podía ver simples, la mayoría, y los tallados, los menos, que revelan a su vez un afán decorativo y la condición económica de su poseedor. El clérigo Andrés de Mollinedo, comisario de la Inquisición en Cusco, tenía en su casa un estante grande de cedro tallado y una imagen en medio de Nuestra Señora de la Almudena, con su coronación y sus cajones que son siete con sus cerraduras y algunos libros en dichos estantes, unos relacionados al Tribunal de la Inquisición y otros al Convento de la Merced. En las ciudades del Perú colonial son raros los dueños de libros que disponen sus colecciones en una o varias habitaciones destinadas a su conservación o consulta. Tal costumbre es propia de los grandes coleccionistas. Tenemos el caso de Diego de Vergara y Aguiar, canónigo penitenciario de la Catedral de Lima y catedrático de Escritura de la Universidad de San Marcos, quien podía ufanarse de contar con una librería grande, muy escogida, así de escritura como de teología escolástica y moral y otras facultades, todo muy escogido, la cual se alojaba en el aposento de la sala. Adicionalmente, otros libros, casi 3 estantes, se ubicaban en la despensa. Así también los 1750 volúmenes de la biblioteca de Fernando de Avendaño, arcediano de la Catedral de Lima y calificador de los Santo Oficio, se distribuían en varios estantes en 2 habitaciones. El motivo que lleva a conservar los libros en una sola habitación suele ser la vocación por el cultivo del intelecto. La colección de libros o librería, como se decía en la época, se aloja en el estudio, gabinete de trabajo para el hombre de letras, laico o eclesiástico. En este punto convendrá hacer un poco de historia. Según Georges Duby, el estudio o despacho aparece anexo a la alcoba en las casas toscanas a inicios del Renacimiento. Es un lugar reservado y secreto donde el padre de familia, entre otras cosas, redactará sus memorias, celosamente reservadas para su descendencia. En el siglo XV, la existencia del estudio está documentada en numerosos palacios italianos. Estos cuartos masculinos no tienen el monopolio de los libros, que se pueden hallar en otras habitaciones, pero allí se conservan los papeles familiares y los objetos de valor. En tales espacios, las cabezas de familia tuvieron recintos adecuados en los que podían aislarse y dedicarse a ocupaciones personales que les interesaban cultivar. El estudio es concebido, pues, como un espacio privado donde es posible el retiro íntimo. En el Perú colonial, dicho espacio es común entre los altos dignatarios de la Iglesia, en particular entre aquellos con aficiones intelectuales. Bueno, y al respecto hay algunas descripciones, ¿no?, de unos miembros de la época de la élite colonial, cultivadores del intelecto, que gustaban de particularmente decorar esos estudios, ¿no?, estos espacios. El único artículo que conozco sobre el estudio colonial lo publicó el padre San Cristóbal ya hace varios años, ¿no? ¿Quiénes poseían libros? Bueno, de alguna manera ya he respondido a esta pregunta, pero no está de más recordar: eclesiásticos, juristas, médicos, principalmente, y artesanos en menor proporción, poseyeron libros. Ciertamente frailes y clérigos fueron los más importantes propietarios de libros y los más asiduos frecuentadores de la lectura. Los conventos de las órdenes religiosas se hicieron de grandes bibliotecas debido a que requerían de libros para sus estudiantes. Es poco lo que sabemos acerca de tales colecciones, algunas de las cuales, esquilmadas de muchas de sus joyas bibliográficas, aún existen. La única colección que ha sido estudiada es la del Colegio Máximo de San Pablo, ubicada
en el actual local de San Pedro, acá a unos pocos metros. Desde fines del siglo XVI, la Biblioteca de San Pablo, ¿no?, el colegio jesuita, se fue formando gracias a las donaciones de particulares y de aquellos que ingresaban a la orden, así como por compras en el mercado local, pero sobre todo por pedidos al mercado europeo. Periódicamente partían de Sevilla y más tarde de Cádiz, rumbo al Perú, importantes envíos de libros adquiridos en el viejo continente, por medio de una extensa red de libreros que ya he mencionado. Por ejemplo, en 1665, en un solo barco, llegaron 100 cajones de libros a Lima. En el Colegio de San Pablo se abrían las cajas, se seleccionaban los títulos de interés para la biblioteca principal del colegio y los restantes libros se distribuían para los otros colegios jesuitas al interior del virreinato. Sobre esto hay documentación en el Archivo General de la Nación. La Biblioteca de San Pablo, a mediados del siglo XVIII, lucía imponente y sin duda debía impresionar no solo a usuarios, sino también a visitantes. Constaba de 2 habitaciones o librerías, la común y la menor. Las paredes de la primera estaban recubiertas de estantes y sobre ellos 11 ventanas grandes proveían de luz y ventilación a la habitación. En los estantes se hallaban 9.224 cuerpos de libros. Conforme a una antigua tradición decorativa existente en las bibliotecas europeas, los jesuitas de San Pablo colgaron entre los estantes y el techo 21 lienzos de cuerpo entero de los escritores de la Compañía de Jesús. Esta serie pictórica, a manera de las galerías de hombres ilustres, exaltaba a los miembros más notables de la orden y al mismo tiempo constituía una forma de propaganda, ya que destacaba la tradición intelectual de los hijos de San Ignacio. En 2 alacenas de la sala se guardaba un telescopio, globos terráqueos y algunas máquinas de madera muy descompuestas para experiencias físicas de peso, de licores, fuerzas centrífugas, de hidrostática, virtud de las palancas, dice el documento de la época. Aun cuando San Ignacio asignaba gran importancia al uso de los libros, en todas las instrucciones dadas por él a los estudiantes, no hay una mención al uso de la librería común. En todos los colegios, esta última, observa Mark Grover, era para el uso de los catedráticos y los sacerdotes ordenados. De la segunda librería, la librería menor en San Pablo, destinada al uso de los hermanos, no hay una descripción de su apariencia interior, tan solo se indica que contenía poco más de 3 centenares y medio de libros. En el inventario de la Biblioteca del Colegio de San Pablo, que hay una copia en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, hay una referencia muy simpática, que es en la portería del convento, la portería del colegio, se había unos bancos y unas mesas de madera. Y de las mesas de madera había unos libros, y para evitar que los libros eran colocados para entretenimiento y lectura, la lectura de los que hacían la espera en la visita, pero algunos se llevaban los libros. Entonces, para evitar que se llevaran los libros, los jesuitas encadenaron los libros a las mesas. Entonces, en la descripción está, ¿no?, el detalle de los libros con cadenas, ¿no?, para evitar las malas tentaciones de algún lector interesado, ¿no? En 1767, los oficiales de la corona, encargados de tomar posesión de San Pablo, fue el año de la expulsión de los jesuitas, encontraron no solo en las 2 librerías antes mencionadas libros, sino también en los aposentos de los jesuitas. Algunos habían logrado acumular enormes colecciones de libros, bien por compra, o tomándolos del almacén o de la biblioteca. Es decir, tenían libros propios, iban al almacén, sacaban libros, o iban a la biblioteca, pedían un libro prestado y se quedaban con el libro, ¿no? Eso es bastante, en fin, una práctica un tanto contemporánea. Como dato curioso, cabe señalar que el número total de textos en manos de los religiosos, o sea, en las celdas, era casi igual al de la librería común, o sea, poco más de 9 millares.